Bueno, nuestro objetivo es armar este maquetado, ¿sí? De este ejemplo que estamos viendo en pantalla. Fíjense que tenemos del lado derecho el menú, que es, digamos, el menú que hicimos en el recursero. Del lado izquierdo va a ir el logo, que todavía no está definido, pero lo vamos en algún momento a resolver, entonces lo vamos a agregar acá. Y después, esto sería como una página interior del recursero, propiamente un recurso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es un título, después vamos a tener una imagen relacionada al tema del título este que tenemos acá y un resumen, ¿sí? Y a continuación vamos a tener los diferentes recursos que generamos en los diferentes grupos del curso, ¿sí? Yo acá puse 2 recursos nada más, pero si hay 5, si hay 6, si hay 8, los que estén los vamos a agregar relacionados con este tema, ¿sí? Entonces, eh, yo les voy a compartir digamos, en la consigna del campus una carpeta, ¿sí? Compartida para que ahí puedan subir los recursos y a la que puedan acceder todos y todas para poder tener esos recursos. Antes de hacerlo lo van a tener que hacer, digamos, de manera pública, ponerlos públicos para que todos los puedan ver, ¿sí? Igual ahora después les voy a mostrar cómo incrustar o embeber uno de los recursos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a pensar en primer lugar las estructuras como si esto, o sea, con lo que aprendimos de grid layout, ¿sí? Entonces, vamos a pensar toda esta estructura como una gran estructura en 2 columnas que, por ejemplo, título, imagen y resumen comparte las 2 columnas. Después, menú estaría en la columna número 2 y los recursos también ocupan cada cual una columna, ¿sí? Vamos a ver el código en CodePen cómo sería. Bueno, entonces tenemos como siempre el contenedor, ¿sí? Que primero vamos a poner display grid para que sepa que vamos a trabajar con grilla. Y después grid template columns, puse auto porque yo quiero tener 2 columnas en mi maquetado, ¿sí? Entonces, luego en la parte de HTML generamos un primer elemento que es el contenedor. Fíjense que le puse clase contenedor grid como lo había declarado acá. Y después empiezo a poner los elementos. Yo tengo en la primera fila, tengo lo que va a ser el logo y después el menú, ¿sí? Por ahora estaría vacío, pero bueno, yo puse la palabra logo. Entonces, fíjense que puse 2 elementos y como, digamos, ya sabe que se tiene que ir acomodando en 2 columnas, automáticamente pone logo a la izquierda y menú a la derecha, ¿sí? Después, ¿qué viene en mi diseño? El título, la imagen y el resumen, que los tres yo quiero que ocupen 2 columnas. Entonces, lo que hice fue crear una clase que se llama doble con la propiedad de grid column que va de la línea 1 a la 3. Recuerden que las líneas eran las que determinan y delimitan las columnas. Entonces, si va de la 1 a la 3 es la primera a la 3, ocupa el ancho total. Entonces, a título yo creé otra clase y le asigné la clase doble y fíjense que me está ocupando el total. Lo mismo hice con imagen, con resumen. Y después los recursos yo quiero que se vean en cada uno, o sea, de a 2 columnas. Así que fíjense que yo, por ejemplo, agregué 3 recursos, ¿sí? Y como no le agregué la clase doble, automáticamente se vuelven a acomodar, digamos, en 2 columnas, ¿sí? Se van acomodando automáticamente. Obviamente ustedes acá tienen que ir agregando, digamos, el título real, la imagen real, el resumen con la información que ya tenemos de otros ejercicios, ¿sí? Bueno, esta clase que creé acá es para que digamos, las divisiones tengan un borde y entonces se pueda ver la estructura, pero una vez que ya tenemos el maquetado, eso lo podemos borrar. Ahora lo que queremos ver es cómo vamos a hacer el menú utilizando Flexbox, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Flexbox Help, a la página, y yo quiero tener 3 elementos, que son cada botón de mi menú. ¿Y dónde quiero que se alineen? Quiero que se alineen hacia la derecha. Entonces, voy a seleccionar de Justify Content, voy a seleccionar Flex End y automáticamente se van a ir a la derecha. Por otro lado, en lo que es vertical, yo no quiero que esté stretch, que esté estirado. Voy a elegir la alineación centrada, ¿sí? Entonces ahí ya se va a ubicar como yo quiero. Acá abajo me genera el código, así que yo voy a
copiar este código, ¿sí? Y a quién le quiero asignar, o sea, recuerden que el Flexbox se ponía en el contenedor. Como yo quiero que, digamos, ese comportamiento suceda en este área que es la del menú, yo voy a crear una clase que sea menú y le voy a asignar estas propiedades de Flexbox. Fíjense que automáticamente se me pone la palabra menú hacia la derecha, porque yo seleccioné FlexEnd en Justify Content. Bueno, lo que vamos a hacer es, en menú, yo ahora voy a crear mis botones, ¿sí? No voy a poner la palabra menú. Entonces voy a crear, por ejemplo, ¿no? Voy a poner una div que sea segundo, el primer botón. Este botón va a tener que tener también un enlace porque me va a llevar a una sección me va a llevar a una sección del recursero, así que es importante que tenga un enlace. Después veremos cómo conectamos esto. Pero está bueno que ya pongamos por algo del estilo, que va tomando un determinado color y algunas propiedades, que pongamos esto, ¿sí? Bueno. Acá fíjense lo que pasó, se me rompió un poco todo porque me está faltando eh, cerrar una div acá, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora mismo y ya se va a resolver esto. Perfecto, bueno, entonces ahí tengo mi primer botón. Vamos a agregar otro botón que diga tercero y otro botón que diga cuarto. ¿Sí? Obviamente yo acá voy a tener que crear un estilo para hacer que mis botones tengan la característica que yo diseñé en mi diseño del recursero. Pero bueno, yo les estoy mostrando la estructura. Ustedes después tendrán que crear una clase para cada botón y agregarle un fondo de color, agregarle un margen para que se separen, etcétera, ¿sí? Bueno, esto sería, digamos, básicamente cómo sería armar la estructura. Después ustedes tienen que completar con los elementos.